Bueno, muy buenas noches, estimados padres de familia, docentes de la institución Cardenal Sancha. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Ya lo habíamos hecho de manera presencial, sin embargo ahora vamos a hacerlo de esta manera, de manera virtual, que es la nueva normalidad que tenemos ahora. Vamos a esperar otro minutico para dar más tiempo de que otros padres de familia puedan conectarse. Muy bien. Nuevamente buenas noches a los padres de familia que llegan a la reunión. Esta noche vamos a tratar un tema espectacular acorde con la situación que estamos viviendo y cómo podemos nosotros acompañar, orientar, supervisar, monitorear y sobre todo hacer una orientación adecuada a nuestros hijos, sobre todo en esta época de pandemia, de aislamiento social, donde nos ha tocado depender más de la virtualidad y de las herramientas tecnológicas. Se vuelve entonces muy necesario que nosotros podamos hacer un acompañamiento más exhaustivo, puesto que ahora dependemos más de las herramientas tecnológicas. El tema que tenemos para esta noche es cómo ser padres digitales. El programa Yo Soy Digital desde hace muchos años viene ayudando a los padres de familia a que puedan tener herramientas útiles para ayudar a los hijos, a que podamos hacer acompañamientos. El año pasado estuvimos haciendo una charla sobre cómo supervisar, monitorear y compartimos algunos controles parentales que nos permiten como padres de familia realizar un acompañamiento a los hijos. Sin embargo, hoy vamos a mirarlo desde otra óptica. Vamos a ver cómo hoy nosotros podemos, más que supervisar, vamos hoy a aprender a orientar a nuestros hijos, a acompañarlos en el uso de las herramientas digitales. Cada día va siendo un reto hacerlo. Y la verdad es que esto se vuelve más prioritario ahora en estos tiempos porque nos encontramos ya inmersos en la famosa era digital. Y es cierto, cada vez que la humanidad cambia de una era, cuando hay un cambio de era en la humanidad, ocurre algo. Por ejemplo, una pandemia, por ejemplo, una guerra mundial. Cada vez que ha habido un cambio de era en la historia, ha estado precedida por algo trágico, ¿verdad? Ocurrió cuando la Segunda Guerra Mundial y ahora nuevamente en el cambio de la era industrial a la era digital, nos encontramos ante algo que a toda la humanidad está afectando. Inicialmente la humanidad entró en la era agrícola, donde los que manejaban el dinero eran los terratenientes, los que tenían las tierras. Luego pasamos a la era industrial, donde entonces las personas que tenían las grandes maquinarias empezaron a tener el poder adquisitivo. Ahora estamos en la era digital y aún muchos no se han dado cuenta. Sencillamente pensamos que esto que está ocurriendo es algo normal, pero en realidad es algo que precede a cualquier cambio de era. Y hace mucho tiempo venimos insistiendo en la necesidad de que entremos a la era digital. Se han dado facilidades para que nos capacitemos, para que entremos a la tecnología. Sin embargo, algo que también ha caracterizado la historia de la humanidad es que ha habido resistencia al cambio. En realidad siempre hemos observado que ha habido como que, sobre todo los migrantes digitales, ¿no? Todos los padres de familia que somos mayores de 40 años, somos migrantes digitales. Y hemos tenido resistencia a entrar a la era digital y lo hemos pospuesto. Pero ahora, en esta nueva normalidad, lo normal es entrar a la tecnología. Algunos todavía no queremos, algunos nos ha costado, pero ya se volvió obligatorio. De hecho, no pensábamos que este año íbamos a dar las clases virtuales. No estábamos preparados, ni los padres de familia, ni los docentes, ni mucho menos nuestros hijos. Pero de un momento a otro, de manera inadvertida, nos colocaron que las aulas de clase son nuestras casas. Entonces nos tocó sí o sí, tanto a los docentes, como a los alumnos, como a los padres de familia. Entonces ya estamos en la hora digital. Llegó la hora de que nosotros nos apropiemos de las herramientas tecnológicas, que nos capacitemos, que nos eduquemos,
para poder proteger a nuestros hijos en el mundo digital. Porque si bien es cierto que ahora nuestros hijos pasan más tiempo en la tecnología, porque ahora están en casa y ya no pueden salir a divertirse con los amigos, entonces ahora nosotros, así como los protegíamos en la calle, en el parque, cuando salían a hacer tareas con los amigos les decíamos cuidado, con quién vas a estar, dónde vas a estar, deme el teléfono del papá, del niño donde vas a estar, ahora nos corresponde cuidarlos en este mundo digital. La mayoría de los padres de familia que nos acompañan esta noche, creo que todos ya son padres de familia de niños de secundaria, lo que quiere decir que sus hijos ya están en edades comprendidas entre los 11 y 16 o 17 años, una edad más propicia para cuidarlos, porque en esta época de adolescencia, preadolescencia y adolescencia, es donde ellos más acuden a esta tecnología. Por eso, vamos a mirar, vamos a ya ir avanzando. ¿Qué vamos a conocer esta noche? ¿Qué vamos a aprender? Bueno, vamos a ver cómo podemos darle una orientación adecuada en la medida en que ellos usan estas redes. Cómo podemos no tanto controlar, sino orientarlos, a sabiendas de que hoy las redes sociales pues abundan demasiado, cada día salen nuevas y también mueren otras, pero también sabemos que un niño, un joven que tiene 100 contactos en una red social genera alrededor de 1 millón. Y este dato es muy importante. Por asociación, un joven que tiene 100 contactos genera 1 millón por asociación. ¿Y cuántos contactos tienen nuestros hijos? Alrededor de 500, 900, 1000, y sé de algunos que tienen 2000 contactos. Por eso vamos a conocer los riesgos asociados. Vamos a ver cuáles son los riesgos, tanto a nivel de contactos, a qué se arriesga un niño cuando tiene contactos ilimitados sin control, y a nivel de conductas. ¿Cuáles son las conductas que pueden afectar a un adolescente en el uso de la tecnología? Conductas digitales, por así decirlo. Como habíamos hablado en alguna ocasión, las redes sociales para algunos es un arma, para otros es una herramienta. Es un arma en la medida en que lo utilicemos mal, pero es una excelente herramienta si lo usamos apropiadamente, como se debe hacer. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema, ¿no?, de las redes sociales. Ahí tenemos en la pantalla algunas. Sin embargo, cada día nacen y mueren más. Las más utilizadas por nuestros hijos, ¿cuáles son? Bueno, en orden podríamos decir que YouTube, podríamos decir que Facebook, Instagram y WhatsApp. Estas son como las más utilizadas. Las edades que se sugieren para que un niño utilice estas redes son las siguientes. Todas las que vemos ahí, la sugerencia es que mayores de 13 años, a excepción de Facebook, que sugiere que sean mayores de 14 años. YouTube también 13 años. Otra es WhatsApp. Se sugiere que a partir de los 16 años, un joven puede empezar a utilizar WhatsApp. Sin embargo, esto es difícil de controlar, porque basta una mentira. Una mentira basta para que un niño acceda a cualquiera de estas redes sociales. Por ejemplo, cuando observamos Facebook, encontramos niños de 9, de 8, de 10 años, y conozco niños de menos edad que en Facebook tienen 18, 19, 21 y hasta 30 años, ¿verdad? ¿Por qué basta una mentira? El niño, cuando Facebook le pide la edad, inmediatamente la altera. Inmediatamente. Y he observado otros casos donde el mismo padre de familia altera la edad, porque el niño llega a la casa diciendo qué pena, qué oso, en mi salón todos tienen Facebook menos yo, soy el único que no tiene Facebook, ¿cómo así? Entonces la mamá se le llena el ego y le dice, no, mi amor, hasta hoy me pasó vergüenza en el colegio. Y de una vez se le habilita la red social, dejando un mensaje muy poderoso en el niño. Puedes mentir para conseguir lo que quieres. Entonces es de mucho cuidado nosotros poder saber qué redes sociales está usando nuestro hijo. En YouTube, por ejemplo, están muy de moda los famosos youtubers. Y es importante anotar que los youtubers marcan los consumos del niño, las tendencias del niño, y también nos ayudan a ver cómo se marca la personalidad del carácter, cómo eso ayuda a que se reafirme el carácter y la personalidad del niño, porque entonces ahora el niño sigue unos modelos de referencia.
Por eso la gran sugerencia que se hace es que nosotros como padres de familia debemos seguir a esos youtubers que nuestros hijos siguen para poder determinar cuáles son los gustos, las preferencias y cuál es el marco de referencia o el modelo de vida que tiende a imitar nuestro hijo. Es muy importante que lo hagamos. Muchas veces como padres de familia ni siquiera sabemos en qué red social y qué youtuber siguen nuestros hijos. Es muy importante que hagamos eso. Por esa razón, se dice que conectarse junto a nuestros hijos nos ayudará como padres de familia a detectar las situaciones potencialmente peligrosas. Entonces es ahí donde nos sentamos con él, donde le ayudamos en la creación de la red social, donde nos inscribimos como los primeros amigos de nuestros hijos para saber con quién hablan, con quién interactúan. Es ahí donde hacemos no solamente la conexión digital, sino algo que llamamos la conexión emocional, que ya ahorita vamos a hablar de eso, y es supremamente importante hacerlo. Cuando acompañamos al niño, él siente esa confianza, pero a veces observamos que cuando el niño enciende el computador, la tablet o el celular, le activa unas contraseñas que parecen alambre púas. Y cuando el niño siente que papá está cerca del teléfono tiembla, ¿no? Le da miedo, ¿qué tal mi papá acceda? Cuando debería ser todo lo contrario, que nuestro niño pueda tener la suficiente confianza con nosotros para que podamos interactuar, no solamente en forma digital, sino en forma emocional. Cuando se forma un vínculo emocional fuerte con nuestros hijos de confianza, de comunicación, de diálogo, podemos hacerlo. Por eso aquí tenemos lo que hemos llamado el ABC para la comunicación. Y aquí, mis queridos padres de familia, está la clave. Está la clave para poder ayudar a nuestros hijos. Este cuadrito ojalá puedan tomarle fotos y tenerlo pendiente porque es la clave. 1. No decidir por ellos. Hemos escuchado padres de familia decir, es que el celular no se usa a esta hora, es que no. ¿Y por qué? Dice el joven. Porque yo digo, porque aquí el que manda soy yo. Porque mientras usted viva bajo este techo, se hace lo que yo diga, porque el celular se lo compré yo. Y empezamos a tomar decisiones. Entonces es muy importante que cuando eso ocurra, cuando nosotros queremos establecer límites con nuestros hijos, es importante llegar a concertar acuerdos. No decidir por ellos y decirles el por qué sí o el por qué no. Cuando usted va caminando y se acerca a una valla, y de pronto en la valla hay un aviso que dice peligro, la curiosidad hace que uno se acerque y uno dice peligro, ¿peligro de qué? ¿Cuál será el peligro? Y entonces usted por la curiosidad se va acercando, ¿no? A ver a qué se debe, cuál es el peligro. Y si usted por casualidad toca la valla tratando de averiguar dónde está el peligro, pues recibe un corrientazo, voltaje alto. Pero si el aviso dice peligro, alto voltaje, ya uno tan solamente viendo el aviso no se acerca. Así sucede con nuestros hijos. Cuando les decimos no lo haga, hay que darle razones. Razones de por qué sí y razones de por qué no. ¿Cuáles son los peligros asociados? Siempre le digo a los padres de familia que el mejor control parental que existe para nuestros hijos es el diálogo, la comunicación, la formación de valores. B. Dialoga. Hablar sobre casos que hayas conocido. Y esto es muy importante. Citar historias. Bien se ha dicho que el ejemplo, que las acciones, las imágenes, se graban más que las palabras. Y eso es cierto en este caso. Conocemos múltiples casos donde jóvenes han estado en serios problemas por el mal uso de la tecnología. Y tenemos muchísimos casos. Papitos, en la parte inferior pueden ustedes ir colocando sus notas y nosotros las vamos a revisar. Si tienen dudas, inconvenientes, pues nosotros ya nos encargaremos. Si necesitan de pronto casos conocidos, nosotros podemos compartirles algunas historias. De verdad que en este trasegar de la educación y de charlas y de capacitaciones hemos conocido múltiples historias de casos que hemos visto muy lamentables, porque no existe esta comunicación, este canal de diálogo con nuestros hijos. Pero es muy importante poder compartir con ellos estos casos. C.
y este es supremamente importante, padres de familia, poner límites, establecer los tiempos de conexión, los horarios. Y esto se debe hacer de manera concertada, ¿no? Y en la medida en que el niño vaya respondiendo a la libertad que se le dé, se le pueden ir ampliando los horarios. No se trata de establecer normas estrictas, no, podemos ser un poco flexibles. En esto sucede como un resorte, ¿no? Cuando usted tiene un resorte y lo trata de tener en la mano fuerte, 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 y lo trata de comprimir lo más rápido, lo más fuerte que pueda, cuando usted lo suelta repentinamente, ese resorte se va de su alcance, no lo puede contener. Así sucede con nuestros hijos. Si queremos que el resorte se quede en la mano, ¿qué debemos hacer? Bueno, irlo soltando lenta y paulatinamente, poco a poco, poco a poco. Y el resorte nos quedará fijo en la mano. Así sucede con nuestros hijos. En la medida en que ellos vayan respondiendo a la libertad que le damos, podemos ir cediendo. Cuando el niño está, el adolescente, ya está demostrando un tanto de responsabilidad, entonces se le pueden ceder ciertos espacios, siempre y cuando nosotros estemos controlando, supervisando y sobre todo dialogando con ellos para que conozcan los riesgos. Y padres de familia, supremamente importante también, darle obligaciones tecnológicas, virtuales a los niños. Por ejemplo, ¿por qué no pedirles aplicaciones y colocarles retos tecnológicos? Por ejemplo, aprender idiomas. Descarga Duolingo y aprende inglés, por ejemplo. Vamos a conocer sobre geografía. Hoy la tecnología nos abre un abanico increíble de oportunidades para aprender. Entonces podemos nosotros colocarle a nuestros hijos retos digitales. Y aquí es muy importante que nosotros participemos en los retos. Y se vuelve algo interesante para unir la familia, para trabajar en familia. Vamos a hacer, por ejemplo, una macro en Excel. Porque a pesar de que nuestros hijos saben más de tecnología que nosotros, de pronto saben descargar juegos, de pronto descargan música, de pronto descargan aplicaciones, pero manejar la tecnología como tal, positivamente, a veces no lo hacen correctamente. Y cuando el niño vaya a solicitar un empleo o vaya a la universidad, las pruebas de selección, ninguna de esas pruebas dice cuántas canciones has descargado, cuántos juegos puedes descargar. No, ninguna prueba de selección pide eso a un adolescente, pero sí le pide hacer macros en Excel, hacer marcas de agua en Word, aprender a diseñar videos, cosas que realmente le aporten. Y ese tipo de obligaciones se le pueden dar al niño y hacer retos con nosotros. No importa que perdamos, pero vamos a hacerlo, vamos a jugar. Y nosotros entonces nos corresponde entrar también a la era digital, padres de familia. Porque no solamente nos lo exige el sistema económico, nos lo exige la era en la que nos encontramos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bien decía Bill Gates, que hay que ver hacia dónde va el dinero y llegar primero. Y en la era digital, todo apunta a la tecnología. ¿Cuántas personas en esta época han quedado sin empleo? Se han cerrado negocios, se han cerrado empresas y las que vienen. Ahora viene la pandemia económica. Entonces, este es un buen momento para que, como estamos en casa con nuestros hijos, ellos nos enseñan a nosotros, vamos a hacer unos juegos, interactuamos con ellos y de paso vamos a hacerles orientación a ellos en la parte de tecnología. Y por último, está el acompañamiento. Y aquí entra en juego el ayudarlo a crear su perfil en las redes sociales, especificar la seguridad. Ahorita tenemos algunas aplicaciones de control parental que van atadas a su correo Gmail. Usted con su correo Gmail puede determinar, por ejemplo, dónde está el niño realmente, o mirar qué páginas está visitando, o permitir o bloquear páginas o aplicaciones para que él descargue, ¿no?, en sus dispositivos. Entonces, eso podemos hacer, pero siempre con acompañamiento. ¿Quieres tener Facebook? Yo te doy la confianza, puedes tenerlo, vamos a crearlo, yo te ayudo de acuerdo a la edad que se sugiere que la tenga el niño y a afiliarnos nosotros, suscribirnos como su primer amigo y especificar la seguridad que el niño va a tener en esta red social para que él pueda sentirse también respaldado, ¿verdad? Ahora vamos a mirar los peligros y los riesgos asociados al mal uso de las redes sociales. Y señores padres de familia, es uno de los que más nos preocupa.
y es la pornografía. Este le llamamos un flagelo que está destruyendo familias. Se ha calculado que alrededor del 60% de las familias se están separando por el problema de la pornografía. La pornografía genera adicción, genera personas egoístas que solo piensan en su satisfacción personal. Y hoy la pornografía se ha vuelto una industria tremendamente grande y estas personas buscan consumidores cada vez más jóvenes para volverlos adeptos, pero también adictos. Y una persona pornógrafa, por llamarle de alguna manera, es alguien que va a tener problemas de autoestima en el futuro. Pero es sorprendente cómo muchos de los adolescentes tienen acceso a esta pornografía y de manera tan fácil. A veces no es necesario solicitarla porque Internet lo ofrece. Lo ofrece de una manera muy sencilla. Alguna vez una madre de familia me comentaba que su niña de 7 años le pidió una muñeca Barbie. Mami, regáleme una muñeca Barbie. Bueno, la mamá dijo, vamos a mirar en Google modelos de muñecas. Y la que te guste, yo te la compro. Y tan solo fue escribir así en Google, modelos de muñeca Barbie. Y sí, aparecieron muñecas de plástico, muy bonitas, pero también de carne y hueso, sin ropa. Entonces la pornografía está a la orden del día. Y es tan solamente que el niño está haciendo una tarea o cualquier trabajo y de pronto en la parte inferior de la pantalla empieza a subir una foto de una rubia voluptuosa que le dice, ¿quieres chatear conmigo? Y el niño con la curiosidad despierta al adolescente, le da sí, y el único control que tiene Internet es si eres mayor de edad, entra. Y el niño mira a la derecha, mira a la izquierda, papá no está, mamá tampoco, y se le hace fácil. ¿Cuánto desadapta esta información a un adolescente? Si desadapta a adultos. Esto es muy serio, mis queridos padres de familia. Nos sorprendemos mucho cuando en pasillos de los colegios vemos niños riéndose, compartiéndose el link, compartiéndose enlaces. Por eso es importante conocer, supervisar quiénes son los amigos de nuestros hijos, qué tipo de contenidos están compartiendo. Y en esto de la pornografía abrimos un paréntesis enorme para hablar de algo que está haciendo mucho daño y es la pornografía infantil, que ya no se conoce como pornografía infantil. Ahora se adoptó el término de material ilegal de abuso sexual infantil, porque ya está catalogado como un delito. Y tenemos una campaña, el Ministerio de las Tecnologías tiene una campaña muy agresiva que se llama Cero Tolerancia con la pornografía infantil. Y esta pornografía infantil muchas veces es creada por el mismo estudiante. El fenómeno de la autoproducción se está viralizando. A veces se produce esta pornografía por retos, porque ahorita a los adolescentes les influyen mucho los retos. Usted le diga a un adolescente, a que no te atreves, y eso es tocarle el ego al adolescente. Entonces el adolescente dice, a que no, y empiezan a hacerlo por retos. Ya yo lo hice, te toca a ti. Ahorita vamos a profundizar en eso cuando estemos hablando sobre los peligros de los contactos. Y vamos a empezar con algunos de ellos. Este peligro que ven ahí está asociado a las conductas punibles en las redes sociales, en el uso de la tecnología. Y este es uno de los más usados, ¿verdad? De los que más conocemos, el ciberbullying o el ciberacoso. ¿Cuánto afecta a un adolescente esos comentarios que observamos ahí? Enana, robanovios. Y ahora hacen grupos anti el nombre de la persona, ¿no? Por ejemplo, anti Joana, anti Paola. Y hacen grupos cerrados contra una persona. Juegan con su gran nombre, juegan con la reputación de esa persona. Y es triste decirlo, pero el 85% de los suicidios en adolescentes de 12 a 19 años se debe al ciberacoso. Y esta estadística se hizo en los Santanderes el año pasado, en Santander y norte de Santander. Y es una estadística muy triste si tenemos en cuenta que muchos padres de familia a veces no están conscientes de que su hijo está siendo ciberacosado. A veces el niño no habla con nadie, está tímido, no quiere ir al colegio y puede estar siendo víctima de ello.
Por favor, padres de familia, nunca, y escúchenme bien, nunca subestime a su hijo. Él puede ser el victimario. Él puede ser el victimario por algo que llamamos presión de grupo. La presión de grupo puede hacer que su hijo haga cosas que usted no imagina. Por quedar bien con el grupo, se une a estos grupos cerrados, anti nombre de la persona. Entonces, mucho cuidado con esto. Estemos atentos a las señales del bullying y para eso es importante que nosotros nos preparemos. Y si el adolescente o el joven responde con otra ofensa, se vuelve victimario. Puede pasar de víctima a victimario. Otro de los delitos asociados con el mal uso de las redes sociales es el famoso grooming. Y este es uno de los peligros asociados a los contactos. Ahí pueden ver ustedes la imagen, ¿no? Diana está chateando con José. Diana le dice a José que tiene 12 años y José dice que tiene 13. ¿Será que José tiene 13 años? Bueno, ya sabemos la respuesta. Y esta conducta es una de las más usadas por pedófilos, sectas satánicas y todo tipo de delincuentes en internet. Personas que crean un perfil falso con una edad del adolescente, con una foto de un adolescente y empiezan a seducir jóvenes. Y nos hemos llenado de muchos casos. Afortunadamente algunos los hemos podido detener a tiempo. Hace poco pudimos detener una joven que ya se iba para Medellín solamente con entrar a su red social y poder detectar que ya estaba en vísperas de viajar con alguien que se estaba haciendo pasar por un joven de su edad. Y hay muchísimos casos. Hace también algún tiempo en Bucaramanga fue detenido alguien que se hizo pasar por un joven de 14 años y enamoró a una jovencita con su astucia. Y la jovencita de tan solo 13 años quedó perdidamente enamorada de él. Luego él empezó a pedirle la famosa prueba de amor, fotos, videos cada vez más reveladores. Y cuando ya tuvo a esta joven totalmente expuesta, empezó con un delito que está tomando fuerza que se llama sextorsión. Si no me das 10 millones de pesos, la boleteo, le dijo. Y todas estas fotos y todo este material le va a llegar hasta sus papás. Entonces la niña se llenó de temor y afortunadamente denunció. No olvidemos, padres de familia, que tenemos algunos canales de denuncia donde podemos ser héroes anónimos, como la página www.teprotejo.org. No la olvidemos, la repito, www.teprotejo.org. Pues bien, la niña denunció y fue capturado. El famoso joven de 14 años era el profesor de 53 años. Fue capturado aquí en Bucaramanga, muy cerca. Y era el profesor de la niña de 53 años. Entonces sí que es importante que supervisemos. Porque si los niños tienen 100, 200, 300, 400 amigos en las redes sociales, la pregunta es, ¿cuántos conoce cara a cara? ¿Cuántos conozco yo, padre de familia? A sabiendas de que hoy los peligros están en las redes sociales. A sabiendas de que si yo no permito que mi hijo salga a la calle 1 de la mañana, por una calle oscura y de pronto solitaria, no lo permitiría yo. Si está conectado en internet a esa hora, eso es lo que ocurre. Y la baja supervisión y el poco acompañamiento es el causante de muchos problemas. Observamos jóvenes que duermen con el teléfono y permanentemente lo tienen al lado, lo llevan al baño, debajo de la cobija solo se ve la luz. Papá dormido y mamá dormida, y ahí está el niño a sus anchas en las redes sociales. Muy importante, papás, que hablemos con nuestros hijos sobre este tipo de problemas y peligros. Asociado al grooming tenemos robo de identidad, y estos delitos crecen cada día más. De hecho, ya en Estados Unidos hay seguros para robo de identidad y datos personales en internet, y están creciendo los seguros porque estos delitos están creciendo. El famoso phishing, producto de la información que publicamos nosotros y a veces nuestros hijos. Ahorita en la pandemia no solamente ha crecido los trabajos en tecnología, también la delincuencia en tecnología, ¿no? Ahorita muy comúnmente están llegando mensajes de que te ganaste un iPad, eres el visitante 1 millón,
Y entonces el adolescente, por ganarse el iPad, llena sus datos y hay un hacker que tiene un programa espía en su computador. Inmediatamente con los datos inserta un programa espía que todo lo que usted escriba en el teclado queda en manos de ese hacker. De manera que sus cuentas bancarias, he escuchado muchos casos en estos días de que se han vaciado cuentas bancarias, robo de datos personales, o a veces el joven empieza a publicar selfies en Facebook. Me regalaron un iPhone 6, gracias Dios, bendecida. Y empieza a publicar contenidos personales. Amigos, lo que publiquemos en las redes sociales, así dure un minuto colgado, deja de ser nuestro. Mucho cuidado, el contacto con personas no deseadas. No solamente los hijos, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, algunos adultos también han caído en esta práctica. El siguiente es el sexting. El sexting. Y este también está tomando mucha fuerza. Jóvenes que se toman fotos con poca ropa o sin ninguna ropa y la comparten en su celular. La comparten en redes sociales, la comparten al novio, a la novia. Y cuando hay un menor de edad involucrado, se incurre en el abuso sexual abusivo. Bien sea el adolescente que comparte la foto o el adulto que la posee, la recibe, la reproduce o la comparte. Y el adolescente que lo hace es también culpable de ello. Un amigo, un novio, no dura toda la vida. Quien hoy es su novio, mañana puede ser su peor enemigo. Y esto es muy importante que los niños lo tengan claro. El compartir este tipo de contenidos es supremamente peligroso para ellos. Nace también otro problema bastante serio, y es que como poco se controla el uso de los recursos tecnológicos, entonces se está presentando esta enfermedad que llamamos la ciberadicción, que no es más que la adicción a las nuevas tecnologías. Llame redes sociales, llámese internet, computadores, juegos electrónicos, de forma patológica, o sea, sin control. Incluimos también la televisión, incluimos Netflix, incluimos cualquier equipo tecnológico. Y esto está tomando mucha fuerza si tenemos en cuenta que es la droga tecnológica del siglo. Una persona que se contacta mucho tiempo en la tecnología empieza a liberar dopamina, la hormona de la alegría, la misma que libera la droga o el alcohol. Y se dice que es más peligroso o es más difícil de tratar un ciberadicto que un drogadicto. Incluso hemos visto estados de abstinencia. Y tal vez ustedes también lo han visto cuando usted le dice al adolescente o al joven, ya entrégueme el celular, ya pasó mucho tiempo. Y empezamos a ver que los niños, la palabra de moda hoy es, mamá, estoy aburrido. Esa es la palabra de moda, papá, estoy aburrido. Cuando no tienen el equipo tecnológico a su disposición, empiezan a tener los síndromes de abstinencia parecidos a los que sufre la persona que es adicta a cualquier sustancia. Por eso se vuelve peligroso. Hay muchos países, en Japón, por ejemplo, en Chile, en Suecia, donde ya hay clínicas para internar ciberadictos y están repletas. Y esto ya viene para acá. Solo que aquí nos faltan solo las clínicas, ¿no? Nos faltan las clínicas, pero ya hay muchas personas sufriendo de este síntoma. Y esto genera algunas derivaciones. La ciberadicción, por ejemplo, tiene varias derivaciones, como por ejemplo la nomofobia, que es el miedo a estar sin el celular, el phubing y otro tipo de patologías. Vamos a mirar algo relacionado. Es el miedo a estar sin el celular, el phubing y otro tipo de patologías. Vamos a mirar algo relacionado. A estar sin el celular, el phubing y otro tipo de patologías. Vamos a mirar algo relacionado. A estar sin el celular, el phubing y otro tipo de patologías. Vamos a mirar algo relacionado.
Muy bien. Entonces, como pudimos observar, es una enfermedad muy seria para que meditemos cómo estamos controlando el tiempo de conexión, supervisando, el concertar los horarios, el conversar con ellos, el que conozcan estos contenidos, nos va a ayudar a ejercer un mejor acompañamiento. Para tener en cuenta, papitos de familia, cuidemos nuestra identidad online. Por favor, los peligros asociados son muchísimos. No todo lo que se publica es cierto. Y esto se vio reflejado ahorita en la pandemia. Muchas personas empezaron a publicar contenidos, cadenas, y muchos se llenaron de pánico, de miedo por tantísima información. No debemos creer todo lo que se publica en las redes, y también debemos nosotros cuidarnos de no compartir información sin verificar su procedencia. Usemos contraseñas seguras. El compartir contraseñas es muy peligroso. Mucho cuidado también con los spam. A veces nos llegan mensajes que traen virus y que pueden llevarse la información de nuestros equipos. Y por favor, no publiquemos datos personales. Es muy peligroso hacerlo. Vamos a observar otro pequeño video que nos ayuda Riesgos y precauciones. Cuando publicas en una página de libre acceso un dato personal, debes tener en cuenta que va a quedar a la vista de todos. Por ejemplo, ahora se sabe que tu casa estará sin nadie que la cuide. Ya sé, quisieras eliminar lo que pusiste. Pero no siempre es fácil borrar lo que uno ya subió a internet. Alguien puede haberlo visto, guardado o publicado en otro lugar. Entonces, cada vez que te registres, tómate un tiempo para configurar primero los niveles de privacidad. Así decides qué cosas quieres que sean vistas por todos. Y qué cosas reservas, por ejemplo, a tus amigos de confianza. Esa es una buena precaución, tan importante como emplear buenas contraseñas. Muy bien, entonces, a modo de repaso, qué importante es el acompañamiento, la supervisión. En esta época donde estamos en aislamiento social, donde el tiempo no es un problema ya, muchas veces con nuestros hijos el problema era que no teníamos tiempo. Ahora es, ¿qué hacemos con tanto tiempo? Es una oportunidad única para compartir experiencias, para diseñar juegos en familia, para estrechar los lazos de amor, los lazos de unión entre todos ellos. Es muy importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque de eso depende la conexión emocional. Muy importante, padres de familia, la conexión emocional. Para que haya conexión digital, tiene que haber conexión emocional. Determinante. Cuando somos los mejores amigos de nuestros hijos, cuando dialogamos con ellos, cuando conversamos, cuando conocemos sus problemas, cuando el adolescente empieza ya a querer hablar sobre sexo, por ejemplo, que es la etapa de la curiosidad, ya empiezan ellos a necesitar un verdadero amigo. Entonces nuestro rol como padres es ese, llegar a cubrir ese vacío. Porque cuando el niño desea hablar de sexo, si no tiene una conexión emocional con papá o mamá, va a buscar en el todopoderoso Google. El todopoderoso Google le va a entregar la información que tal vez usted no quiere que él escuche. O va a interactuar con jóvenes de su misma edad que le van a dar una información totalmente distorsionada del tema. No permitamos que ellos recurran a fuentes diferentes de información a la nuestra. Por eso es importante que la comunicación sea abierta. Y cuando el adolescente llega a contarnos algo como padres de familia y yo le cierro el vidrio de la comunicación y empiezo a regañarlo, ¿cómo así que tiene novia? Usted está muy joven, ¿cómo se le ocurre? Primero termine su bachillerato, después piense, y empezamos a regañarlo. Ese día
cerramos el vidrio de la comunicación con el niño y prepárese de ahora en adelante a ser el último en enterarse de los problemas de su hijo. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Que todo el barrio, todo el conjunto sabe el problema que tiene nuestro hijo y los últimos en enterarnos somos nosotros. Muchas veces ya el problema está en las redes sociales, ya el joven abrió su corazón a otra persona que consideró su amigo y empiezan los problemas. Pero si conectamos emocionalmente, la conexión digital va a ser más fuerte. Y es muy bonito cuando esa confianza existe, cuando nuestro hijo se sienta con nosotros, cuando puede mostrarnos sus redes sociales sin miedo, sin la prevención de que qué va a decir mi papá. Si mi hijo dice, si mi papá se entera, me mata. Hay un problema de comunicación serio en el hogar. Pero cuando el niño dice, esto debe saberlo mi mamá, esto debe saberlo mi papá, las cosas van a fluir. Ojalá, y qué importante que aprovechemos esta época de cuarentena, que más es una época de reflexión para fortalecer vínculos familiares, para que hagamos de la tecnología un poderoso aliado y no un enemigo. Cuando esto termine, que salgamos fortalecidos como familia. Le doy muchas gracias al Colegio Cardenal Sancha por nuevamente permitirme la oportunidad de dirigirme a ustedes, señores padres de familia, porque de verdad es un grato placer estar compartiendo este tipo de mensajes, sobre todo en esta época. Y nos gustaría que sigamos interactuando. Esto de la tecnología ahora se volvió muy necesario. Anteriormente dictábamos las conferencias en forma presencial, íbamos a la institución y a otras instituciones. Pero un día el gobierno dijo no más reuniones y nos tocó irnos a plataformas, Zoom, Meet, Microsoft Teams, y ahora estamos incursionando en este canal de YouTube. Y por eso les invitamos a todos los padres de familia, antes de retirarse de la plataforma, por favor suscríbanse. Vamos a empezar a generar contenidos de mucho valor. Vamos a hablar sobre formación, no solamente sobre tecnología. Vamos a dejar mensajes de educación, de formación. Vamos a subir contenidos de mejoramiento laboral para aquellos padres de familia que tienen sus empresas, para fortalecer la familia. Vamos a hablar de trabajo en equipo, del equilibrio emocional, cómo tener las emociones equilibradas en esta época, cómo programar nuestra mente a través de la programación neurolingüística y convertir nuestros resultados en lo que realmente queremos en la vida, transformando los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Es de mucho valor estos contenidos, por eso por favor, antes de retirarse, les invitamos a que se puedan vincular. El programa Yo Soy Digital también les extiende una cordial invitación a todos los padres de familia a que visiten nuestras plataformas digitales. Estamos generando también muchos contenidos de sistemas. Actualmente tenemos unos cursos virtuales para aquellos padres de familia que quieran que sus hijos se capaciten en sistemas y utilicen la tecnología de forma apropiada, para que también podamos hacer retos digitales con nuestros hijos. Se ha creado y se ha diseñado una metodología autodidacta muy sencilla que no nos ata a un horario, es libre, usted lo puede hacer en las noches, en los domingos, en los ratos libres, no caduca, no vence, es muy fácil de estudiar, los invitamos. Y para esta época de pandemia tenemos algo especial, pueden estudiar